Hola, mi nombre es Juan David Vargas, soy de grado 10. Estudio en la institución educativa de Raporto Perales y a continuación les hablaré cómo hacer citas de menos de 40 palabras de autor, citas de menos de 40 palabras de texto y citas de más de 40 palabras de autor y citas de más de 40 palabras de texto. Primero, citas de menos de 40 palabras de autor. Al tener una cita de menos de 40 palabras se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, lo citamos primero con el apellido y el año del texto citado, seguido con una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc. Seguido de la cita textual y finalmente, entre paréntesis, el número de la página. Algunos de los elementos que tiene que tener esa cita es el apellido del autor, solo el primer apellido más conocido, año del texto citado, entre paréntesis va el año en el que se publicó el texto citado, cita, entre comillas dobles, se transcribe en el texto al citar y página al final de la cita, entre paréntesis se pone la página del libro o artículo que fue citado. Entonces, en las citas de menos de 40 palabras es hecha con el libro donde está la franja amarilla. Citas de menos de 40 palabras de texto. Al tener una cita de menos de 40 palabras de texto, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso, tenemos una cita con énfasis en el texto. Por lo tanto, lo citamos primero en el texto entre comillas y después de ese el apellido, luego seguido el año y página separados por comas y encerrados entre paréntesis. Se finaliza con un punto seguido. Algunos elementos que tiene que tener la cita de menos de 40 palabras de texto son los siguientes. La cita tiene que ir entre comillas dobles, se transcribe en el texto a citar. Algunos datos de la cita es, este elemento contiene primero el apellido del autor, más conocido obviamente el apellido, seguido el año en que se publicó el texto citado o documento o trabajo o de la plataforma que lo habían sacado el documento, y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado, entre los tres elementos que separan por comas y cierran entre paréntesis. Citas de más de 40 palabras de autor. Al tener, en cuenta una cita de más de 40 palabras de autor, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría, eh, con sangría 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, antes de comenzar la cita, ponemos el primer apellido del autor, o el más conocido obviamente, seguido el año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule el autor con la cita. Ejemplo, afirma, concluye, nos dice que, etc. Finalmente, en un párrafo aparte ponemos nuestra cita textual sin comillas, terminada con punto y la página citada. Algunos de los elementos que tiene que tener las citas de más de 40 palabras de autor son los siguientes. Apellido del autor, solo el primer apellido, el más conocido. Año en el que fue citado, entre paréntesis va el año que se publicó el texto citado. La cita tiene que ir sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto al citar y se finaliza con un punto. En la página, al finalizar de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo o revista que fue citado. Citas de más de 40 palabras de texto. Al tener una cita de más de 40 palabras de texto, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto. Por lo tanto, primero ponemos en un párrafo aparte nuestra cita textual sin comillas terminada con un punto y después de este apellido y año separados por comas encerrados entre paréntesis. Algunos elementos que tiene que tener esa cita son los siguientes. La cita tiene que ir sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe en el texto a citar y se finaliza con un punto. Datos de la cita, es decir, que en este elemento contiene primero el apellido del autor, segundo el apellido del autor el más conocido, segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos son los tres elementos que se separan por coma y se encierran entre paréntesis. Eh,
Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado.